Semana más en el canal de La Vida es Bella. Esta semana, bienvenidos a otro directo más. Hoy tenemos un invitado muy especial. Con nosotros estará divirtiéndose en el hormiguero, aunque ahora yo creo que el hormiguero ya está un poco pasado de moda. Nuestra amiga Cristina, que para quien no lo sepa, pues ahora le vamos a dar paso y que se presente y nos cuente quién es. Gracias a todos los que estáis todas las semanas y vamos a aceptar a Cristina para que vaya entrando. ¿Qué pasa por ahí? Hola, ¿Cómo estamos? ¿qué tal? Muy bien, Víctor. ¿Qué tal? Encantada de estar contigo. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo va todo? Muy bien, muy bien. Feliz, ¿eh? Feliz de tener esta conversación. Oye, Cristina, para quien no lo sepa, cuéntanos un poco quién es Cristina Alcalá, qué hace en el mundo del vino y a qué se dedica. Bueno, pues yo soy una socióloga metida en el mundo del vino hace allá por el año 2000 y nada, pues se cruzó en mi vida y me enganchó, como pasa mucho con esta profesión, ¿no? Que es así como muy de pasión y primera impresión, ¿no? De amor a primera impresión. Total. Y, y nada, y fue a través curiosamente, fue a través de un cocinero, porque yo no tenía ningún contacto, ningún vínculo familiar. Puedo decir que tampoco bebía mucho vino en aquella época, era así joven y no estaba yo muy metida en esto. Y un cocinero en Madrid, que yo vivía en Madrid, de hecho viví casi 30 años en Madrid, un cocinero me propuso que llevase pues, un restaurante que iba a montar en Madrid y yo le dije, bueno, no sé, estás un poco loco, pero ya tú, es tu negocio Vamos para allá, ¿no? y vamos para allá. Y me dijo, bueno, ¿y tú qué tal vas de vinos? Y dije, pues yo ni idea, de vinos ni idea. Pues bueno, las pilas y empezamos con esto. Y ese fue mi primer vínculo, como dirigiendo un restaurante y como sumiller. Y a partir de ahí, pues hasta ahora, ya pues unos 25 años que vamos en esto. Poca broma, se te descontroló, el tema. Se me descontroló, no sabía. Estuve en el restaurante como unos 4 años y decidí que quería dedicarme plenamente al vino. No a la restauración, pero sí al vino. Pero bueno, buenísimos recuerdos de mi etapa como sumiller, ejerciendo como Total, ¿no? sumiller. Qué guay. Oye, Cristina, no sé qué te han parecido las preguntas que te he mandado estos días y si tienes alguna duda con alguna de ellas o si quieres que alguna de ellas es demasiado costosa, yo te echo una mano y lo sacamos para adelante, no te preocupes Ay, por ello. me las he leído y las tengo así pensadas, Es algunas. que hay peña que me viene aquí al directo y me dice, no, es que está estudiando tus preguntas. ¿Qué coño vas a Ana. estudiar tus preguntas, chicos? Que no pasa nada, que lo sacamos para adelante con lo que haya. Y naturalidad. Vamos, total, esto es lo que tiene el directo, para bien y para mal. Vamos a empezar con la primera, que es la de cómo empezó todo, ¿no? De cuál fue el primer vino que recuerdas que te encantase y por qué. Pues mira, me acuerdo cuando empecé con esta obligación Uh -huh. como comprar vinos. La primera Uh carta, -huh. que recuerdo unos 50 vinos, luego aquello acabó en 300 Siempre pasa y, igual. y siempre igual nos liamos y empezamos a ampliar la bodega. Y de esa primera carta recuerdo que yo ya tenía así vinos gallegos Uh -huh. que en aquellos años, ahora están de Era más moda, complicado. de Galicia, pero en aquellos años tener un Ribeiro o un tinto de Ribera Sacra, pues vamos, además de que No no lo vendías ninguna encontrabas. botella, Vale. ahí me impresionaron bastante un vino, recuerdo, que lo elaboraba Cristina Mantilla, una bodega que se llamaba Veigadares, que era el primer blanco de Rías Baixas con crianza, de estos blancos así que muy longevos, ¿no? Y ese Veigadares para mí me marcó y de hecho tengo todavía algunas botellas del año 2002, 2003 y eso siempre que me quedó marcado, ¿no? Ese estilo de vinos que luego proliferarían, ¿no? En el futuro. Y luego también, claro, yo empecé con las añadas, en los 2000 con las añadas pues del 94, del 95, y recuerdo lo que me impactó probar un vendimia seleccionada del 95.
y Sí, que, como, bueno, que quizá por aquel entonces no era tan especial como puede ser hoy, pero ya era especial, ¿no? ya era especial. Y luego, pues muchos bodegas que iba descubriendo, claro, yo no tenía ningún pasado, ¿no? No tenía tampoco prejuicios a la hora de comprar vinos y tenía así, recuerdo vinos que me marcaron de bodegas pequeñas que ahora son grandísimas marcas y bueno, pues mucho cariño. Pero bueno, me quedo con estos dos, por ejemplo. Sí, yo creo que al final has podido tener la suerte, ¿no? De ver crecer esos proyectos y que empezaron como siendo pequeñas producciones y que ahora son Y mastodontes, de, ¿no? no, y de hecho todavía tengo en mi ordenador esa primera carta. Algunas de las bodegas ya ni Ni existen existen, claro. y otras son ahora ya pues casi inalcanzables, sí. Sí, un poco todo, ¿no? Un poco toda la vida. Eh, claro. Oye, ¿cuál es tu lugar favorito para ir a tomar unos vinos? Pues mira, yo ahora vivo en Coruña. ¿Vale? Entonces, a ver, Al final la tierra tira para casa, ¿eh? Por muchos tierra, años en Madrid. sí, sí, tira mucho, tira. A ver, no salgo muchísimo a tomar vinos, me gusta mucho compartir vinos en casa con amigos. Ujú. Pero si tuviera que decir dos sitios en Coruña, si alguien viene por aquí, uno sería a Taberna do Secreto, que ¿Vale? es un sitio mítico donde hay un montón de vinos y se come fenomenal. Y otro, un restaurante, pero que también puedes ir a tomar vinos y que siempre me descubren alguna cosa nueva que se llama Jaleo. ¿Vale? Esto es en Coruña, pero ¿sabes dónde Ya llevo un tiempo que me gusta mucho, soy muy de tabernas de estas que ya están desapareciendo, donde realmente Y el vino de la no... que los dueños están o a punto de jubilar o en la segunda Sí, generación, ¿no? y que luego cierran y pasas por delante de su fachada y es cualquier otro tipo de negocio. Pues soy muy de taberna. El vino ahí nos importa que a lo mejor te lo dan en un cualquier vaso, en una cunca incluso, pero soy muy tabernaria. Y eso es me ir descubriéndolo, sí. Me gusta el concepto de tabernario, ¿eh? Porque creo que me considero en ese sentido muy parecido en cuanto a los típicos bares, sobre todo aquí en Valencia, con la cultura del almuerzo y tal, y el boom que ha tenido en los últimos años de que se ha descontrolado y de que ha pasado de costar almorzar 4 euros a costar 14, porque se han empezado a hacer cosas súper elaboradas, tal cual, que otro día esto da para 3 directos más. Eh, Y creo que se está perdiendo un poco la esencia de todo esto, ¿no? Que era la parte de ir al bar de barrio o que te tocaba de tu zona y tener esa relación con el tabernero, ¿no? Por así decirlo, con el camarero. Y que ya no existe. Entonces me gusta mucho que puedas sacar eso a relucir porque creo que es algo que y, se... y además me siento muy cómoda en las tabernas, ¿sabes? Da igual, ¿no? A lo mejor son lo más limpia, lo más, yo qué sé, el tema decoración, da igual, ¿no? Sí, pues es que al final ese tipo de locales, la decoración suele ser creepy, ¿no? Lo siguiente. O sea, suele ser Y, autóctona por decirle algo, ¿sabes? y además que también rehuyo un poco, me doy cuenta que rehuyo un poco de estos wine bar así, todos tan asépticos, casi todos iguales, ¿no? Donde la Sí, porta, que la cambia el nombre, pero el local es el mismo, da igual cómo se llame. Y entonces en eso me siento mucho más cómoda en una taberna cualquiera, que hay tres o cuatro en Coruña, o cinco, que ya también quedan pocas, que en ningún sitio. Y luego, bueno, viajo mucho a Madrid también, ¿no? Bueno, por amigos y también por temas de trabajo. Y claro, en Madrid hay una oferta No te la inmensa. acabas. Y cada vez abren más. Y wine bars de los que dices tú, de estos que son muy cookies, más. Todos, todos, A todos. Y a unos precios. patadas. Pegas una patada y salen 20. Exactamente, ¿no? Que a veces vale más la copa en la que está el vino que lo que hay dentro, ¿no? Que el propio vino, Entonces, total. bueno, Mira, a raíz de eso, y no quería destapar este melón, pero lo has dejado a huevo. eh, ¿Tú qué opinas de la parte esta del otro día? Hubo una publicación, no sé si fue creo que fue en el País Gastronómico, sí, el País, de María Nicolau, que dijo que se hizo como muy viral, tal, de si un local no te defiende el vino más barato de la carta y está en la carta, algo está pasando ahí, ¿no? bueno, Nicolau es una crack total. Y, Absoluta.
Y opino, pues sí, igual que ella, evidentemente, ¿no? No puedes. A mí me ha pasado, ¿eh? De ir a algún bar y de preguntar, bueno, en la carta, un restaurante, ¿no? Normal. Dice, bueno, pues no sé, pide el que. Siempre pido recomendación, ¿no? A la persona, un poco también no sé, por amabilidad, ¿no? Que recomiende, ya que dan una carta. Y alguna digo, bueno, pues mira, este mismo, ¿no? Y Ujú. dice, no, este es muy barato, no sé, pide otro. Y digo, bueno, pues si tú ¿Lo mismo dices tienes, joder? barato, no me lo recomiendas, no lo pongas o pon todos carísimos, ¿no? Claro. Totalmente, totalmente cierto. Yo creo que el vino es algo está en la mesa, hay que beberlo, hay que disfrutarlo, ¿no? Ujú. Y, y, por supuesto hay que defender todos los vinos de la carta, Totalmente. Si todos. no, no lo tengas. Y si eres un local de vinos por copa, con más motivo para defenderlos porque para algo los tienes por copa. Hombre, y que defender un vino carísimo, pues ya solamente, Es que a mí me no, parece más complicado, el más vino caro complicado que el... Totalmente. defender un vino carísimo que uno que es un precio más Sí, popular. pero es que yo también pienso que, y recuerdo mi etapa como sumiller en macro, que estuve muchos años, al final me era más fácil enamorar a un cliente con un vino barato y defendiéndolo, Claro, claro. porque al final, no por el precio solo, sino por el hecho de decir, ostras, es que esto me gusta por esto, por esto, por esto, por esto, y cumple esta cualidad, esta cualidad, esta cualidad, y mira qué precio. Que no tanto el, mira este vino que vale 200 pavos, que te vas a gastar una vez en la vida, o dos, o si eres muy pudiente, que no es el caso, muchas veces más, Mm. me parece demasiado como obsceno, ¿no? Es decir, pero ¿qué necesidad tienes de gastarte ese dinero pudiendo gastarte la mitad de la mitad y teniendo un productazo? No, y además que en la profesión de sumiller, tú que comentas Para eso. de cualquiera de sus variantes, ¿no? De profesional del vino, el defender un vino económico o no de los carísimos, ahí también implica una búsqueda. Y Claro. eso es parte de la profesión, ¿no? Yo creo que eso hay que defenderlo totalmente. Y ya no solo la búsqueda, sino que cuando encontrabas ese tipo de vino que en relación calidad-precio decías, ostras, esto está muy bueno y esto es muy barato. Eh, Esto para mí. Sabías que a eso le quedaban pocos años de ser a ese precio. Sí, Entonces tenías que aprovecharlo, ¿no? sí, sí, sí. ¿Cuántos hay de esos? Hay muchos, muchos de esos. No quiero nombrar bodegas porque hay gente que conozco de la bodega que me llevo muy bien con ella, pero tengo un súper recuerdo de un vino que la primera vez que lo probé me encantó, que estaban empezando esa bodega por diferentes denominaciones de origen de España, y ya solo con eso ya hay mucha gente que va a saber qué bodega es. Y recuerdo probar su vino de una de las denominaciones y decir, ostras, esto no tiene nada que envidiarle a los grandes vinos de Sadeo. Y fueron en un intervalo de 4 o 5 años en que su precio pasó de 16 euros a valer 35. Pero mira, lo que has comentado tú, que es muy interesante, yo creo que ahí se cruza un elemento que es la marca, ¿no? Total, Muy marquistas, ¿no? En total, muchísimas total. cosas, en el vino, por supuesto, ¿no? Y claro, romper esa barrera que es más fácil, ¿no? De cara a un cliente, eso es lo jodido, ¿no? Es decir, mira este tío, Sí, mira pero esta tía, es que recomienda, encima, vamos a es firmar. que encima se te puede volver en contra. Porque hay muchas marcas, ¿no? Grandes marcas a día de hoy con una gran producción o con un gran público detrás, que dentro del sector esa marca ha tenido mucha reputación, igual tiene aún mucho nombre, pero se está empezando a hacer una connotación negativa el hecho de que venda tanto o de que el producto ya ha pasado a ser de tal volumen y de tal envergadura que ya la calidad no se está respetando tanto, quizá, ¿no? Sí, desde luego que sí, sí, sí. O sea, que hay una final línea de petarlo, pero no morir de éxito en el intento, ¿no? Mm. Sí, bueno, y también ahora hay una tendencia que yo veo mucho en los bares de vinos, Uh -huh. ¿no? Que es, te voy a dar algo que no sepas, sobre todo con vinos internacionales, ¿no? Que eso también da Para para otro. otro proyecto con alguien. Vamos, si no tienes 20.000 vinos bueno, 20.000, una exageración, ¿no? Vinos de fuera, marcas pequeñas, que vamos, yo hay Que no muchísimos, conoce nadie. solo que no tengo
ni idea. Yo no puedo conocer todos los vinos que se elaboran en No, Alemania, Francia, Italia y no no, sé qué, ¿no? normal, Parece que no eres nada. Entonces, total. bueno, y como hay un poco desmadre en este sentido, ¿no? Esta es mi Mi punto de opinión, ¿eh? vista, sí, sí, Yo yo estoy súper lanzo esto, estoy, sí, estoy sí. súper de acuerdo con ello. Al final, una cosa es que puedas apoyar a un pequeño productor o que te guste tal, y otra cosa es que creas que el 100% de tu carta se tenga que basar en algo que no conoce absolutamente nadie, y no solo por la calidad, sino porque tienes ese punto snob y absurdo de decir, es que como es de fuera no lo conoces y no lo puedes apreciar, y a lo mejor te está cobrando por un vino que no te está sabiendo bien o que no te está gustando, un precio que no pagarías por algo de aquí, ¿no? Sí, sí, además yo creo que también genera un poco mucha confusión, ¿no? Esto lo hablo así con amigos y amigas que les encanta ir de vino mucho más que yo. Me están, mira, probé este y probé este y probé aquel. Y digo, ¿qué tal? Y yo, pues ni idea, o sea, Pues no lo no, sé. sí, Pues tal cual, no lo tal conozco, no me importa decirlo, no lo tal conozco. cual. Y no se te caen los anillos, no pasa nada, es que la gente se cree que te dedicas al mundo del vino o estás en el sector o eres sumiller y ya tienes que conocer todos los mundos que hay en el planeta. Y es que, señores, no. No. Ni la gente que es Master of Wine los conoce, no mejor hombres. O sea, y esa gente ha estudiado y se ha gastado mucha pasta para llegar ahí. Claro, Entonces, pues, pero no pasa nada por decirlo. ese es el enganche del vino, ¿no? Que siempre Total. estás en constante movimiento, aprendizaje, prueba-error, ¿no? Eso es lo chulo. O sea, hay un momento en la vida en el que te das cuenta de que esto ya te ha enganchado, en el que cuando estás haciendo tu presupuesto mensual de gastos, hay un gasto que es vino, ¿no? Y ya no tanto solo en poder bebértelo, sino en formación y tal, y dices, mierda, ya me he liado, ya, de aquí ya no Ya salgo. estamos. Tal cual. Oye, Cristina, ¿cuál es el vino más extraño que has probado y por qué? Mira, probablemente los vinos más extraños que haya probado han sido en los momentos, en estas oportunidades que te brinda la vida cuando vas a catar fuera de España en concursos o en eventos internacionales que te dan la oportunidad de probar cosas extrañísimas. Y Sí. entonces me estaba acordando, yo bueno, tuve la suerte de ir como 3 o 4 años consecutivos a Croacia, Uh -huh. a Zagreb, a un festival de vinos de toda esa zona, ¿no? De esa región también es súper interesante, ¿no? Y claro, ahí me tiraba un día probando unos vinos que, unos sabores, unas texturas que eran súper frikis algunos interesantes, otros directamente No varíamos malísimos. al caldo, sí. Y de Croacia, por ejemplo, me recuerdo algunas zonas, íbamos por islas, por un montón de sitios con variedades impronunciables, de 5 consonantes y 2 vocales, 8 consonantes, que realmente me parecía ser algo muy, muy curioso. Recuerdo esto y luego también en China, que Bueno, también he ido veces a China, y que bueno, Santi Rivas comentó en directo viaje, en ese viaje estaba estábamos ahí ahí, ¿no? y estábamos ahí. Y recuerdo, por ejemplo, y me maravillaron los vinos de Georgia. Algunos vinos de Georgia, bueno, fantásticos. Y los vinos chinos, pues igual, eso es otro mundo, es Ya es una cosa. Sí, hay de todo, ¿no? Están los que acaban denunciados porque son una copia de una copia de una copia, y y ahí, luego hay cosas que... También es cierto que sí, sí, lo que llega o lo que he probado aquí en España de allí, recuerdo cuando tuvo el boom que fue patrocinador de la liga y tal y cual, que se gastaron una pasta en patrocinio para dar nombre, ¿no? Y dar pomposidad un poco a la marca, que el vino era una castaña pilonga. Que decía, pero es que esto, por más marca y más marketing que quieran hacer, es que a quién cojones se lo beba. bueno, yo te digo esto de fuera como que queda así como más neutro, ¿sabes? Bueno, Sí, después sí, de sí. fuera está aludido, Sí, ¿no? Pero bueno, sí, aquí en España también hay vinos que a veces dices, hostia, ¿esto de dónde sale, no? tal cual. Pero bueno, mejor no decir No, marcas. no, que va, ni vamos a hablar de García Carrión porque ¿para qué? Oye, Cristina, aquí en la pregunta de Veneno Brindis, que la gente se me queda ahí un poco loca de decir, o sea, no sé si quiero matar a alguien o qué. ¿A quién le dedicarías un brindis y a quién le mandarías un poco de veneno? Metafórico, ¿eh? No hace falta. Claro, bueno, metafórico, se entiende. Si luego Bueno, aparece muerto en la noticia, no hemos tenido nada que ver. empiezo por la metáfora. ¿Vale? Eh,
así como en general, a esas personas que mezclan, es una mezcla muy loca, ¿no? La soberbia con el ego es explosiva. Y eso ya si le das así como un matiz de mediocridad, que suele ser, entonces, bueno, no brindaría directamente, así de claro. Directamente ya sería veneno en garrafa, ¿no? Esa Pero gente. bueno, esto me genera así como mucha pesadez vital, ¿sabes? Normal. Mucha pesadez. No, no, Me da pereza, ¿no? ya mucha pereza, mucha pereza. Normal. Y brindaría con muchísima gente, pues con muchos amigos, Ujú. muchísimos, todo con aquellos amigos y amigas del sector que me han acompañado durante tantos años y me siguen acompañando. Eso siempre, lealtad absoluta y que corra muchas, se descorchen muchísimas botellas. Y, y bueno, y por una nota así un poco más sentimental, quizá y por recuerdos bonitos que tengo con cuando empezaba con mi madre. Qué guay. Porque yo me he ido de bodegas con mi madre a veces, Qué guay. vino, sí, una persona que no bebe Absolutamente nada, ¿no? alcohol, no bebe vino habitualmente, pero que recuerdo cuando empezaba siempre le daba una copa de vino y yo le ponía 5 o 6 copas, así un poquito, le decía, mira mamá, ¿cuál es el vino que más te gusta, no? Siempre acertaba el El asunto. gusto, el tan sí. Pero yo lo intentaba traducir, ¿no? Su lenguaje ahí natural, instintivo, y aún a día de hoy, siempre que nos vemos, dice, dame un vino de estos tuyos, ¿no? Entonces con ella siempre brindía y con amigos, cosas bonitas. Muy guay. La parte del brindis con la familia siempre es bien. Mm. Y yo tengo una anécdota y está aquí al lado, en el cuarto de al lado. Eh, Mi padre es una persona que el vino se la trae al pairo, ¿sabes? Que el hombre, pues si le gusta, le gusta y si no le gusta, no le gusta. Pero mira, por aquí nos dice, felicidades Cristina por tu trabajo de divulgación, estamos enseñando el mundo del vino. Ole tú. Gracias. Nada, al final lo que hace es, normalmente cuando estaba en Zaragoza, lo que hacía era me enviaba fotos de lo que se estaba viendo. Oye, esto me gusta mucho tal. Y el hombre, igual yo tardaba 2 semanas en bajar a Valencia y me guardaba un culín del vino. Pruébalo, pruébalo. Y decía, ay papá, que es que esto igual ya cuando ha refermentado 7 veces cuando he llegado. Pero esa anécdota es guay porque es como, bueno, pues al final poco a poco sé que ha sido a lo contrario, que normalmente son tus padres los que te van llevando un poco a, es que mi padre bebía vino y tal. En mi caso, o en mi casa ha sido lo contrario, ¿no? Ha sido yo más el que ha llevado el vino a mi familia que al revés. Pero qué guay el poder hacerlo, ¿no? Y compartirlo. Y de hecho, mira, hay una cosa que me recuerdo que además una vez me pidieron un artículo para escribir un poco de y tal. Uh-huh. Y bueno, esto lo cuento porque ya es una cosa así como íntima, pero ya está como publicado. Entonces, ahí da igual. Ya, Eh, pues. yo vivía en Galicia y me fui a Madrid a estudiar y allí me quedé casi 30 años, ¿no? Y cuando a mi madre le comenté que me iba a dedicar, por fin ya tenía claro que me quería dedicar al mundo del vino, lo que me dijo fue, ay hija, ¿y para esto te pagué una carrera? Fue muy gracioso. Claro, ella está encantada, orgullosísima, ¿no? Por Claro. supuesto. Pero fue como una mujer, el vino, pero ¿de dónde ha sacado esto? Sí, 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 en casa, ¿Qué ¿no? necesidad te había de esto? Pero luego ya tiene ese instinto que contrariamente mi padre bebía más vino, ¿no? Pues era como permitir un señor, ¿no? Beber vino. Pero en cambio cuando ponías estos vinos a ver cuál apreciaban de una manera instintiva, la que realmente siempre acertaba y decía, yo creo que este es mejor, tal, era mi madre, ¿no? O sea, que hay el instinto y el empezar en el mundo del vino, que también es un poco este mensaje, ¿no? Que uno puede empezar en el mundo del vino partiendo de cero, ¿no? De cero patatero, totalmente, totalmente. Una construcción, un trabajo y un trabajo chulo, pero también tiene sus momentos así duros, ¿no? Pero bueno. Sí, lo hablábamos el otro día, ¿no? De pues que dentro del sector es todo muy romántico, muy bonito, muy tal, pero que la realidad del sector es que es muy precario en salario, en horario, en puestos de trabajo y que muy poca gente tiene el privilegio de poder vivir única y exclusivamente del propio sector, ¿no? Y que el común de los mortales tiene su trabajo
y luego intenta dedicarse a trabajar en el sector del Claro. vino. No, además que siempre mejor en los medios ahora, ¿no? Con las redes, o todo el trabajo tan chulo que tú llevas haciendo, ¿no? Claro, se ven así las lucecitas, ¿no? Bueno, Sí, lo pero lo malo bonito, ¿no? es que no sabes si son lucecitas de esas de antes de desmayarte o... Claro, que es complejo, ¿no? Es complejo y sobre todo dentro del sector, una cosa es una gran bodega que sí, que pueden ganar un montón de dinero y tienen un montón de empleados y todo esto. Y luego otra cosa son, por ejemplo, los medios de comunicación, ¿no? Que es algo súper complejo y jodido y Bueno, muy... ¿no? Y mucho más ahora, o un viticultor pequeño, una bodega pequeña, una pequeñita explotación, ¿no? O totalmente. sea, hay muchas O sea, sombras en este sector. yo creo que es de un mérito que roza lo absurdo el que a día de hoy tú decidas voy a ser viticultor. Porque a lo que se paga la uva, tal y como está apoyado el campo por X estamentos, si es que te sale la pérdida. Entonces es como, ¿por qué hago esto? Claro, ¿no? Y mucha de la gente que conozco de la parte agrícola, ¿no? Por así decirlo, se dedica a esto porque su familia toda la vida ha sido lo mismo, tal, y no quiere ser él o ella la primera persona que diga hasta aquí. claro. Pero Eso es mira, complicado. pasa a colación de lo que estás comentando, Ujú. esas veces suelen siempre quedarse en el vino, el acto de degustar, el acto de beber, el acto social, que por supuesto el vino es social, pero se oculta también muchísimas veces esa parte de la viticultura como un paisaje productivo, como un paisaje que genera comunidad, como un paisaje económico, agrícola, Total. ¿no? Como todos los elementos culturales que rodean al mundo del vino, que no solamente ese salud de la cata, de tal, eso es como ese glamour que a veces roza un poco el absurdo, bajo Sí, mi punto de vista, totalmente. y yo tampoco indagar en otros discursos o en otros elementos coyunturales o estructurales, ¿no? Alrededor del vino, tampoco hace mucho favor a que luego un viticultor pequeño la uva se le pague, ¿no? Entonces, bueno, hay una cadena Y ahí es un poco como viciada. la cara B, ¿no? Es como cuando y te voy a poner un ejemplo feo, ¿no? Pero como estamos en febrero y ha sido San Valentín, como el novio que le dice a la novia 20 millones de veces al día que le quiere, pero luego le pone unos cuernos enormes, ¿no? Mm. Pues es un poco eso, ¿no? Que sí, que bonito el vino, que tal, que cual, pero luego a mis proveedores de materia prima les pago mierda, ¿no? Mm. Esto es, bueno, es un poco controversia Hay, y da mucha, para seguir. hay mucha chicha ahí, Víctor, que hablar, Sí, sí, por eso, mucha. por eso, por eso. Cristina, ¿cuáles son los próximos proyectos tuyos? Pues mira, Los que quieras eh, contar, ¿eh? No hace falta que... no tengo así ningún proyecto en concreto ahora. De hecho, Por lo estoy pronto hacerte la cena hoy en y ya mañana el desayuno, así. ¿no? Pero bueno, te voy a contar una cosa que es de esta semana Venga. y que tiene que ver con el vino, pero y es que me voy a meter en un follón de narices, pero vamos a ser un follón que voy a hacer un doctorado sobre la cultura del vino. Toma esa, ¿eh? Mm. Menos Y mal que es de esta semana, ¿eh? bueno, un montón de amigos esto no lo saben, esto se ha confirmado nada, hace horas, y aquí en la Universidad de Coruña, y me voy a meter en este Este jalea. follón de práctica, y bueno, y luego me imagino, bueno, y mientras, no sé, buscaré algún proyecto que me guste, que se pueda compaginar, pero voy a estar ahora en modo investigación. Qué guay. Nada, me pido hacer las prácticas, ¿vale? Contigo. Oye, Cristina, ¿quién es tu compitron en el sector? O sea, ¿quién es la persona con la que mejor te llevas del sector? Esa que dices, cuando, por ejemplo, te dicen, vaya, vamos para adelante con el doctorado, ¿a quién se lo dices? Entiendo que primero tu familia, tu gente cercana, pero dentro del sector, alguien con quien te lleves bien lo suficiente como para decir, es que yo comparto con esa persona todo. En el sector, hablo, ¿eh? Sí, a ver, por suerte tengo muchos amigos en el sector que no les veo a lo mejor Lo todo que lo quisieras. que me gusta, ¿no? Ni siquiera hablo tampoco
mucho, pero sabes que hay personas No que hace falta. están para... Y una persona con la que empatizo mucho, que hace mogollón de años que la conozco y tenemos un feeling mutuo, es Ferran Centelles. Ujú, Y más nos conocimos de una manera así muy, muy curiosa catando para Decanter, ujú. que eran los dos primeras personas De de España, España que no... Claro, es el 2007, el 2008 estamos hablando. ya ves. Y, y Ferran es un tipo maravilloso, por supuesto, pero que tengo así un empatizo muy bien con él y en su forma de pensar, además. Pero bueno, por decirte uno, pero tengo un mogollón de no sé, ballesteros, así gente que es así como más conocida, ¿no? Pero, Sí, y luego mira, amigos que no son conocidos, que no son mediáticos, pero de los que me fío un mogollón y que sí, y hablo mucho porque son los que te cuentan esa cara B de la peli del vino. Y, totalmente. y de los cuales yo aprendo mucho porque tanto elaboradores, investigadores, que te cuentan así en tres hijos que no son muy públicos, ¿no? Y eso te da una cultura y Y te da una visión 360 de todo el sector ah, brutal. claro, claro. Qué guay. A mí, eternamente agradecido a Ferran. Mi primer curso de cata de wineset lo di con ellos en el Outlook Wine en Barcelona hace, Ahí, pues te ¿no? hablo, 2007-2008 por ahí. Y, y ostras, es cierto que el día que contacto con él porque yo era una persona que se leía sus libros, o sea, y el día que contacto con él y que me llama y que tal y que igual y que vamos a hacer el directo y tal, yo flipaba a colores, o sea, yo decía, a ver, estoy normalizando esto, pero estoy flipando. Más que nada por el hecho de haber sido un friki antes de conocer a la persona y después de tener la posibilidad de poder conocer un poquito a la persona, me parece top. O sea, pero igual que Pedro, o igual que Juanma, o Custodio, o gente que me ha Hay, sorprendido para bien su cercanía, ¿no? hay mucha gente muy, muy, casos como Ferran, ¿no? Muy humilde, muy honesta, ¿no? Y a mí esa es la gente con la que me gusta Mis estar. 10 mis 10 es esa gente. Oye, si pudieras crear un vino con tu nombre, ¿cómo Mira, lo llamarías y qué tendrías en la etiqueta? esta es la más Sí, jodida, ¿eh? sí, Esto es la verdad que sí. ¿Para qué te voy a decir que no? Sí, sí. pero estaba pensando, a mí me gustan mucho todos los vinos que se están haciendo ahora, tintos también en Galicia, ¿no? Me gusta mucho el estilo, creo que son vinos que te puedes beber En botellas, cualquier época del año. exacto, ¿no? Y hay una variedad que me gusta mucho y una no es muy conocida, que de hacerlo así soñando, me gustaría, es una variedad difícil que se llama tinta femia. Vale. Tinta femia también, bueno, es un caín. Bueno, hay diversidad, ya sabes, que esto de las variedades, ahora Sí. eso se llama así, Es dentro una de nueva guerra más. ADN dice que es otra raíz y tal, ¿no? Y la tinta femia se cultiva sobre todo en una parte de Cangas, en Pontevedra, sobre unos suelos así de dunas, arenas, ¿no? Y son vinos ahí dificilillos porque son bastante ácidos, son así muy rebeldes, ¿no? Pero bueno, que me gusta y un nombre que me gusta. Y claro, pensaba, ¿cómo llamas tú a un vino de ahí, no? Hay gente que está loca, muy poquitos, pero mira, Rodrigo Méndez, por ejemplo, de Forjas dos Salnés, tiene uno de allí. Y no sé, por buscarle así algún nombre, que el naming es complicadísimo siempre, pues por el suelo llamaría como Area, algo así. No sé, Vale. se me ocurrió esto y me parecía así como bonito, que puede tener un discurso detrás así chulo, ¿no? Y si al final el storytelling que le quieras poner es el que va a hacer que vendas más o menos. Pero vamos, sería a lo mejor eso, con un poco de brancellao, que también es otra variedad que me gusta mucho. Sí, haría una mezcla, sí. Me gusta ese rollo y ese tipo de vinos porque al final creo que son unos vinos que quizás no son tan o no tienen tanta repercusión a nivel península, pero que cuando los pruebas dices, cuidado esto, Mm. que no tiene nada que envidiarle a Grandes Deos. Sí,
Sí, sí, no, para nada. Son vinos súper especiales que transmiten cosas diferentes y te hace así, te hace un ¡paf! A la cabeza, ¿no? Y entonces a mí eso es lo que me gusta del vino, que de repente pruebas y Y haces, dices, uy, ostras, ¿esto qué es? ¿y esto qué? A tirar, ya te da igual la botella, la copa, ya directamente vas de dónde sale esto, Total. ¿no? Mm. Oye, Cristina, la de se tenía que decir y se dijo, ¿vale? ¿Cuál es la frase que se debería decir en el sector? Que de esta hablamos ayer y no se dice. Pues no sé si hablamos, ayer hablamos de alguna cosa, pero yo se tendría que hablar más de del vino como un paisaje cultural. Ujú. Pero ya sabemos que el vino es cultura, ¿Hasta aquí ok? esto es, pero profundizar un poco más en esto, ¿no? En esa cara oculta y sobre todo también, que no se dice, el tema de la vinculación de los viticultores o bodegueros, medianos, pequeños también, con sus trabas cotidianas, ¿no? Muchas vienen por la Sí. administración, otras vienen por sinergias del propio sector, socioeconómicas, pero creo que de eso se debería hablar un poco más, ¿no? Sacar un poco, no tener miedo, ¿no? A A decir sacar, que el vino es cultura, ¿no? sí, sacar caras esas ocultas, a lo mejor menos mediáticas y menos bonitas, pero Ujú. hablar de la gran problemática que hay en el campo, y lo comentaba un poco, ¿no? Ese paisaje productivo, agrícola, como es el vino y lo importante que es, ¿no? Sí. Y ver números, que los números también dicen muchas cosas, ¿no? Y los números encima de la mesa te hacen darte cuenta de lo chungo que está el asunto a día de hoy, ¿no? Y de lo complicado que está sacar adelante una producción. Y de lo mal pagado que está y del esfuerzo que conlleva. Mm, mm. Me Esto es lo que gusta. pensaba. No sé si de lo que hablamos a lo mejor ayer, si No, no, tú también puedes no, decir no, que, o sea, que- me gusta la que has tirado y está bien tirada. Mira, por ahí nos ponen. De eso estaremos hablando en Destila Madrid este año. Pues nada, a nosotros si nos dan unas cuantas botellas de vino y nos llevan y nos traen, podemos ir a hablar también, no os preocupéis. Vamos juntos, ¿eh? Hacemos una conversación. Apuntado queda, queda grabado. Oye, Cristina, última y con esta acabamos y agradecido siempre. ¿A quién deberíamos entrevistar del sector o no? ¿Y por qué? Pues mira, aquí he pensado de estas, me preguntabas antes, amigos del sector, ¿no? Uh -huh. Pues mira, son dos personas que aparte de amigas, dos mujeres, porque también hay que hablar mucho de la mujer en el mundo del vino. La cuestión de género también es algo que aquí no se ha, no No, se ha no tocado. hemos abierto ese melón, pero mira, por aquí nos ponen, pues DM y lo vemos. Ojo que luego os lo envío. Y le pongo copia a Cristina. Me parece un poco. Creo que hay iniciativas. O sea, ¿cómo lo hago y cómo lo digo sin que se me malinterprete? ¿Vale? Pero hubo un artículo que leí, que creo que fue de Amaya, del evento de la Wine Week, de la Barcelona Wine Week, en el que la primera cata con la que se abría la Wine Week fue una cata de las mujeres del vino, ¿vale? Hasta aquí todo bien. Y oye, y se probaron cosas muy guays y recuerdo probar los vinos de Ventomiz de Málaga y con la propietaria de la bodega, que es una crack, y hostia, que estaban muy buenos, ¿no? Y que al final todo lo que defendía cada una de las mujeres que estaban en la ponencia, pues me parece totalmente lícito. Pero luego me sabe un poco a poco, o me sabe un poco mal, o, ¿cómo te lo diría yo? Me chirría un poco, por así decirlo, el hecho de que solo hubiera esa cata con mujeres y que luego había más ponencias, pero que el 90% de las ponencias fueran de hombres. Y que ya no tanto dentro de la feria en sí no hubiera tantas mujeres, sino que el hecho de que la presencia de la mujer en el sector del vino es que es irrelevante en el sentido de cantidad, no de profesionales o no de gente válida o de gente que está haciendo las cosas bien, sino que hay muy poca posibilidad de ver a mujeres en cargos directivos, sobre todo, ya sea de denominaciones de origen, de bodegas o tal. Que seguro saldrá el típico imbécil, porque no tiene otro nombre, que me dirá, pues no sé quién es la enóloga tal o es la dueña de tal. Sí, perfecto, ya, pero si hay 300 bodegas o 3000, el tanto por cien no llega al 5% ni de coña. No, mira, no, pero es interesante porque, muy interesante, porque
el vino el sector del vino es reflejo de otros muchos sociales, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya estamos, todos ya sabemos cómo está ahí fuera del sector del vino, pues apliquémoslos aquí y ya sabemos lo que pasa, que es lo que tú has dicho. Y luego, esto sigue pasando, ¿eh? Porque yo llevo ya unos cuantos años y resumo con anécdotas que a veces son así representativos, ¿no? A mí me han llamado un montón de veces Sí. para decirme, Cristina, ¿vienes a tal sitio para hablar o para catar o para lo que sea? Porque claro, me he dado cuenta que no tengo ninguna mujer. ¿Te vienes aquí? Ya, Y pero es que eso esto, ya no es tanto esto porque quieras ser inclusiva contigo, sino te están llevando como mono de feria. efectivamente. Y bueno, oye, tu problema es que no has pensado en cómo quieres organizar lo que quieras, lo que estés haciendo, ¿no? Y en estos casos siempre he dicho, pues mira, pues lo siento, pero no voy. O sea, pues hay muchas y entonces es tu responsabilidad el saber que ¿Dónde decir no? no me digas que no hay. Claro que hay. La cosa es que tú no lo conozcas. Correcto. Es el problema, ¿no? Y esto lo enlazo, antes te he comentado esta primicia chorra Vamos a de que vamos chorrar, no joder. a llegar, porque uno de los temas que voy a tocar en esto El va a doctorado. ser el tema de género, sí. Vale. Porque creo que, bueno, pues hay muchas cosas que hacer y seguro que salen cosas muy interesantes porque la mujer ha estado en el mundo del vino históricamente muy oculta, en muy poquita medida. Ahora es cierto que está cambiando en Sí. ciertos en sumilleres, en ciertos puntos, ¿no? Pero hay Sí, muchas pero de cosas ahí que a la se... igualdad o a la equidad, ojo, aún queda. Entonces, claro, el problema nunca está en los demás, ¿sabes? No está en quien organiza, en quien habla, en quien quiera, ¿no? Eso Están es el algo evidente, que te invita para decirte es que son todos hombres, vente. Ese es el problema. ¿no? Y entonces te voy a recomendar, por decir dos, ¿eh? Vale, Dos chicas que, mira, una de ellas se llama Elena Pacheco, no sé vale. si te suena, da igual, de Jumilla. Uh-huh. O sea, todo lo que de Jumilla, esa zona, esa es jumillana, te lo va a contar estupendamente. Y además es una persona a la que admiro mucho porque la conozco hace muchísimos años. Y en Jumilla, que la conocí, me nombraron pisadura de honor en el no sé qué año, y ella era de honor. Entonces nos conocimos Ahí. en 2007 y desde ahí seguimos siendo amigas. Su bodega se llama Elena Pacheco y es interesante porque ha sabido hacer una transición modélica de las bodegas de su padre y de su abuela, de los graneles, parte Uh-huh. histórica, Ah, a vino de calidad. con una selección de vinos también que tiene parcelarios súper interesantes, Brumas del Estrecho de Marín y otras mil cosas que hace, pero manteniendo esa tradición hasta el punto que, por ejemplo, sigue manteniendo una labor social que es la gente iba históricamente a su bodega, a la de su padre, para que le arreglase los toneles pequeñitos Sí, como hacer de tonelero, del vamos. vermú, de tal, ¿no? Y lo sigue haciendo. Qué guay. Es muy interesante, muy interesante. Para mí es la gran referencia de Jumilla, sin ninguna duda. No es muy mediática, no es muy conocida, pues te Me- lo cuento. mejor. Y luego otra amiga que es enóloga, que se llama Rosa Uh-huh. Pedrosa. Esta, esta chica es de Rías Baixas, elabora un vino que se llama Alalá, Sí. pero esa no la conozco en la bodega, y probablemente sea de las personas que más saben, además ella estuvo investigando en la Politécnica años y años en el departamento de viticultura, sobre tratamiento de la viña, es una crack, pero las personas que tampoco ni le interesan ni tampoco así, ¿no? Pero es una tía maravillosa, además con la que te vas a divertir mogollón porque sabe la leche y es de las que me cuentan esa parte oscura de... La cara B, ¿no? Y, y tengo muchas. Y hay alguna... Mira, te voy a Venga, decir otra, porque si no son, tiene si son, nada que ver, si son gratis, quiero decir. no tiene
nada que ver con la elaboración, porque también es interesante hablar con gente que no sea o Total, bodeguero, bodeguera. total, si por aquí ha pasado, creo que todas las partes. Pues mira, hay un proyecto nuevo ahora de una revista que una revista que va a ser creo anual, que se va a llamar Calicata, Ujú, que es una chica, sumiller, que se llama Sheila Vélez. Esta fue alumna mía en el Basque ujú, y yo la conocí ahí y va a sacar un proyecto que se llama Calicata, que es una revista en papel donde se va a hablar del vino desde la perspectiva de la cultura, en este punto transversal que tiene el vino tan sugerente, ¿no? ujú. Vincular el mundo del vino con otras culturas, con otras disciplinas artísticas Qué guay. también, ¿no? Y tengo ganas de hablar con ella para ver qué tal le va. Pero bueno, yo te lo suelto ahí porque es algo Vale. muy nuevo y Yo, tanto con Elena, con Rosa, con Sheila, pues les escribiré, hola, ¿qué tal? No me conoces de absolutamente nada. Aquí estoy yo para que si quieres venirte un rato a charlar un rato, pues vamos para allá. y si te dicen qué, ¿cómo que dices qué tal? Oye, tú me das un Ah, no toque, creo, joroba. La no, gente pero bueno, suele ser bastante maja y he de reconocerlo que me he llevado muchos vistos, ¿no? De que me han leído el mensaje y no me han contestado y no me ha hecho ni puto caso. Pero bueno, luego al tiempo, cuando ya he ido cogiendo un poco más de volumen en el canal y tal, sí que te escriben y dicen, ay, perdona, no te había... cabrón, hace 2 años que te escribí, ¿sabes? Pero no pasa nada, o sea, al final lo entiendo, no, es normal. Y la gente suele ser bastante maja. Oye, Cristina, mil millones de gracias. tú eres majísimo también, ¿eh? O Bueno, sea, se hace lo que se puede. sí, sí, yo he estado muy bien. De verdad, y agradecerte mil que estés en contacto conmigo. Es un placer hablar. Mucho gusto. Queda pendiente, ahora cuando tenga que subir al norte, tengo una llamada pendiente con Juanjo Figueroa, pues ahora ya la tengo contigo también. Entonces, Nada, eh, A Juanjo le eh, conozco, un buen tipo. un fenómeno. Mucho gusto, Cristina. Gracias por pasarte por el directo. Estamos en contacto y luego le escribiré a los que han dicho que nos llevan a Madrid para que nos lleven. Yo encantada, ¿eh? Hacemos un dúo, Hacemos una cata o una ponencia, lo que toque. lo que sea. Mil gracias a todos por conectaros y nos vemos semana que viene, el miércoles que viene. Gracias. Un abrazo a todos. Chao. Chao.